Bien, soy Juan José Ríos. Hasta aquí las noticias esta noche. Continuamos ahora con el espacio de las entrevistas y los análisis, temas de coyuntura del país. Adelante. Gracias, Juan José. Buenas noches. Bienvenidos al segmento de las entrevistas de a las 8:45. Como todos los miércoles por la noche, junto a Carmina Valdizán, vamos a conducir las mismas. Carmina, buenas noches. Gusto en saludarla. Buenas noches, Mariano. ¿Cómo está? Bien, ¿y usted? Todo muy bien, muchas gracias. Todo muy bien. ¿Descansó ayer? Pues sí, claro. ¿Sí? La pandemia ahora hace que sean muy Los regulares. rumores hablan que anduvo ahí en el Parque Central. No, ¿verdad? No, ¿Pero usted? no tengo nada que celebrar ahí. Bueno. Hoy vamos a tratar dos temas, el Congreso de la República y la Corte de Constitucionalidad. Como recordarán, el lunes pasado, junto también con Carmina, estábamos haciendo un análisis de lo que podría suceder en las siguientes horas. Bueno, ya tenemos desenlaces y sobre los desenlaces hablaremos esta noche. En la primera entrevista tendremos el análisis de lo sucedido hoy en la Corte de Constitucionalidad. Ya es de conocimiento público, en la Corte, el Pleno, ha decidido declarar la cesantía del magistrado Neftalí Aldana. Y en la segunda entrevista hablaremos del tema del Congreso. Hoy, con una votación de 107 votos a favor, se eligió la nueva Junta Directiva para el año legislativo 2021-2022. Bueno, para iniciar, le doy la bienvenida a nuestros dos invitados, a la magistrada, a la doctora Dina Ochoa, y también al licenciado Estuardo Ralón. A ambos, buenas noches, bienvenidos. Buenas noches, Mariano. Buenas noches, Mariano. Un gusto en saludarlos, señora magistrada. Bueno, tuvimos el gusto de tenerla el lunes pasado, anticipando un poco lo que podría suceder. Hoy en la mañana hubo una convocatoria al Pleno, la cual fue suspendida, levantada. Usted hizo una aclaración y entendemos que al final de la tarde, alrededor de las 5 de la tarde, se volvieron a reunir. Cuéntenos qué sucedió en esta segunda sesión plenaria de las 17 horas. Muy agradecida por este espacio y a Canal Antigua también y a la ciudadanía en general para que se den cuenta de toda la situación y todas las circunstancias que pasaron hoy en la Corte de Constitucionalidad. Efectivamente, pues yo sí me encontraba presente y como usted manifestó, hubo una nueva convocatoria a las 5 de la tarde de forma virtual. Yo estaba todavía en la Corte y se dispuso de conformidad con el acta anterior que habíamos resuelto el día lunes, que fuera la presidenta de la Corte, como lo establece la ley y lo regula el artículo 30 del decreto 1/2013, que es ella la que debe realizar estas diligencias previas para que el Pleno de Magistrados después pueda conocer en relación a la cesantía. Así quedó establecido en el acta correspondiente y efectivamente hoy a las 5 de la tarde teníamos un anteproyecto para declarar la cesantía. Creo que alrededor de la tarde nos llegó un nuevo informe, un informe en donde se manifiesta que el magistrado Neftalí Aldana en ese momento no tenía esa capacidad física para continuar en el ejercicio de su función como magistrado titular de la Corte de Constitucionalidad, y fue por ello que se declaró la cesantía y la vacancia para que sea la Corte Suprema de Justicia mediante el procedimiento correspondiente pueda designar a el magistrado o magistrada que va a ocupar en este tiempo y en la séptima magistratura el cargo correspondiente. Gracias, licenciado Ralón. Buenas noches. Pues quería sus impresiones sobre todo lo que ha sucedido en torno a esto, al caso del magistrado Aldana, porque ha sido complicado. Todavía esta mañana no había ninguna claridad del asunto, un grupo de magistrados se negaba, lo citaba y súbitamente hay un cambio. ¿Cuál es su lectura? Sí, muy buenas noches, Carmina, magistrada, un honor también compartir con usted la entrevista, María. Gracias. Básicamente es una situación, a excepción de la postura que la magistrada ha tomado públicamente de indicar
que hay una razón humanitaria, legal, ética, para que esto se resolviera en forma inmediata. Ha sido penoso, vergonzoso, que un tema tan evidente, sustentado de manera clara desde el primer momento con un certificado médico, haya entrado en una dinámica de no querer otorgar una cesantía inmediata. Esto, digamos, genera un desgaste, digamos, a la institución en sí de la Corte, porque imaginemos nosotros que está la familia viviendo un momento complicado, donde por razones prácticamente humanitarias pide que no haya perturbación para el magistrado Neftalí Aldana, y lejos de ello, al no resolver algo tan evidente, pues se genera todo un tema mediático, un tema de estrés, que incluso, según lo que ha circulado en los medios de los propios certificados médicos, en riesgo la vida del propio magistrado de poder incluso tener complicación en su salud o su muerte. Entonces, que esto se dé por algunos magistrados en el máximo tribunal es algo que definitivamente es gravísimo, es lamentable, es algo que no se apega a lo que manda la aplicación inmediata de las causales de cesantía, y además tenía un ingrediente de razones humanitarias. El hecho de haberlo citado a él, incluso poniendo en duda el certificado médico para que posteriormente la resolución pues finalmente sea con base al certificado médico, creo que pone en evidencia que hubo por algunos magistrados un manejo totalmente inadecuado de esta situación. Licenciado Ralón, la consecuencia inmediata de la resolución o de la decisión que toma el Pleno de Magistrados de la Corte de Constitucional, ¿cuál es, y a su criterio, qué es lo que procede? Lo que procede en este momento es la notificación inmediata de ese acuerdo para que la Corte Suprema de Justicia proceda a hacer la designación de un magistrado titular que complete la séptima magistratura. Recordemos que la decisión de la Corte Suprema de Justicia es inimpugnable. Vale la pena mencionar eso porque sería lamentable que se impida, que hayan obstáculos todavía para que se pueda llenar esa vacancia. Recordemos que la Corte no está debidamente integrada como manda la Constitución, y por lo tanto es preciso que pueda llenarse esa cesantía para que pueda haber una integración correcta de la misma. Magistrada, ¿cómo queda ahora la Corte? ¿Cómo se van a seguir resolviendo los casos? No se aceptó al licenciado, al doctor Conrado Reyes de parte de la Corte Suprema. Ahora, ¿qué pasa? Entra un procedimiento nuevo. Son tantas interrogantes realmente, sobre todo cómo va a funcionar la Corte a partir de ahora. Gracias, Carmina. Muchas gracias al doctor Ralón. Un saludo para él. Es un gusto poder compartir este espacio con él y con ustedes también. En relación al planteamiento que usted me indica, pues creo que la Corte Suprema de Justicia, como un órgano de Estado, es el encargado pues de resolver y dilucidar de forma inmediata, tal cual lo dijo el doctor Ralón, en relación a la designación que hace este órgano de Estado para la conformación y la integración de la Corte de Constitucionalidad, tal cual lo establece la Constitución Política de la República de Guatemala. Estamos en pocos meses, creo que la integración total da certeza jurídica, la integración de todos los magistrados, pues produce a la ciudadanía pues esa paz social en donde pues no existe ninguna mancha, ya lo llamo así, para que la ciudadanía pueda entender en todas nuestras resoluciones. Creo que es muy importante esa integración y esa debida integración.
Magistrada Ochoa, hay una pregunta porque en esta discusión, en todo lo que ha sucedido en los últimos 20, 22 días, nos focalizamos en el tema del magistrado Neftali Aldana. Está pendiente todavía qué sucederá con la vacancia por el fallecimiento del magistrado Bonerges Mejía, pero no voy a entrar todavía a ese tema, sino tal vez si usted nos puede ilustrar, por favor, la parte operativa. Ya firmaron ustedes el acta de la sesión plenaria de hoy, y la tienen prevista firmarla todavía. Después de esa firma, le corresponde a la presidencia o a la secretaría notificar a la Corte Suprema. ¿Cómo están en esas próximas horas los acontecimientos? Bueno, eso ya lo firmamos a las 7:42 p.m. Se iniciaron las firmas. El acuerdo dice que tiene vigencia de forma inmediata. Entonces, este acuerdo entra de forma inmediata. La Corte de Constitucionalidad tiene que informar a la Corte Suprema de Justicia en relación a esta vacancia y que la Corte pues realice de conformidad con la ley la designación del magistrado o magistrada que pueda ocupar el cargo del magistrado Neftali Aldana Herrera. Gracias, licenciado Ralón. Ha habido un ambiente muy tenso con relación a la Corte de Constitucionalidad, todo lo que está sucediendo. Usted ha sido uno de los, la verdad, principales actores en esto, denunciando muchas de las irregularidades que han tenido las sentencias y demás, que podíamos ver en ese momento bastante evidenciadas. Ahora creo que quedaron evidenciadas muchas cosas más. ¿Qué podemos esperar de ahora en adelante? Porque también ya viene la elección para abril. Sí, yo creo que, digamos, quiero mencionar esto. Nosotros en el Centro para la Defensa de la Constitución hemos hecho manifestaciones de manera fundamentada, respetuosa, pero clara sobre esta temática, de diversas resoluciones polémicas donde han sido la mayoría de ellas con votación dividida y razonamientos de voto de la magistrada Dina Ochoa. Sin embargo, quiero poner el ejemplo, aprovechando su pregunta, sobre un tema que es la vacancia del licenciado Juan Carlos Reyes. Primero, la decisión de la Corte Suprema de Justicia era inimpugnable y se dio un amparo provisional que demoró más de 2 años para resolverse. Y una vez se resolvió, todavía el tema no ha quedado firme porque hay una aclaración y ampliación que ya lleva una demora en su conocimiento. Y en ese momento, con votación dividida, se habló de una situación de hechos notorios, de situaciones que no tenían un fundamento realmente en un proceso, en algún tema que le pudiera dar una imposibilidad de aplicación del criterio del artículo 113 al magistrado. Se fue sumamente flexible para decir que no podía ocupar el cargo. Y en este caso, el magistrado Neftali Aldana se vio con un microscopio por algunos magistrados el certificado médico de uno de los principales neurólogos de Guatemala. Y de una manera muy exhaustiva se puso en duda, tan se puso en duda que se mandó a que se le diera audiencia a un magistrado que según el certificado médico tenía problemas para moverse, para poder hablar, para poder acudir a esa audiencia. Entonces vemos dos criterios, un criterio de la total flexibilidad sobre el uso de un hecho notorio que no tiene un sustento en un parámetro objetivo para impedir que alguien ocupe un espacio en la Corte de Constitucionalidad, y un criterio microscópico, riguroso, para que no pueda salir o cesar un magistrado que evidentemente, por razones de salud que todos lamentamos, no puede cumplir con su función. Entonces, todo lo que ha ocurrido pone en evidencia que aparentemente no se están midiendo de la misma manera algunas situaciones por algunos magistrados, y eso lo que genera es crisis que se traslada en falta de seguridad, en falta de certeza,
Y con esto termino. Esto demoró 19 días o 20 días cuando debió haber sido con el certificado médico inmediatamente. El tema del licenciado Conrado Reyes lleva más de 2 años, no se resuelve. Pero cuando han habido autoamparos, se han resuelto en cuestión de horas. Entonces estamos viendo una crisis que no solo es aplicación de criterios técnicos contradictorios, sino también manejo de tiempos que llaman poderosamente la atención. Y eso lesiona la seguridad y certeza jurídica que el órgano que debe defender la Constitución debe ser ejemplo. Y como digo, ha sido por votación dividida la mayoría de estos casos porque hay votos razonados que dan cuenta de estas situaciones que estoy comentando. Licenciado Ralón, muy concreto, una vez notificada la Corte Suprema de Justicia, seguramente la presidenta de este organismo del Estado convocará una sesión específica y concreta para la designación del magistrado titular. Sin embargo, hay algunos que dicen que podrían aprovechar también para hacer una designación del magistrado suplente que está vacante, por lo que usted nos explica. Pero usted ya anticipó que hay todavía un recurso muy concreto. ¿Debe la Corte Suprema de Justicia solo designar al magistrado titular o también podría designar un nuevo magistrado suplente? En este caso, magistrado titular, no conozco detalles del expediente, pero ha circulado en medios que está pendiente una aclaración y ampliación en el caso del licenciado Conrado Reyes, por lo que pareciera que no puede hacer el evento de magistrado suplente, sino solo de titular, con la información que en los medios uno puede, digamos, verificar. Señora magistrada, usted presentó hoy una denuncia en el Ministerio Público. ¿Nos podría hablar al respecto, por favor? Sí, efectivamente, pues esa denuncia la presenté para salvar mi responsabilidad en relación a las integraciones y a los llamamientos y convocatorias que se estaban realizando para el conocimiento de sentencias y autos que en algún momento podrían incurrirse en alguna responsabilidad. Esto pues está en manos del Ministerio Público. Yo pues lo hice en atención a que conozco el derecho y parte del conocimiento y la obligación que nos da la Constitución Política de la República como ciudadanos, como funcionarios, es que no podemos omitir y denunciar algunas situaciones de tipo ilícito. Y a mi juicio y de conformidad con los planteamientos que hago en mi denuncia, es por esa ilegalidad de la conformación de los magistrados para la integración correspondiente. Ello en virtud de que pues el magistrado Aldana estaba siendo convocado para el conocimiento de estas sentencias y también no podía conocer un magistrado suplente si él estaba siendo convocado para ello. Creo que ahorita, en este momento, pues ya se declaró la cesantía y cambia como consecuencia la situación y las circunstancias, pero era mi obligación como jueza constitucional hacer una denuncia de esa naturaleza. Señora magistrada, a las pocas horas, creo que tal vez menos de una hora o 90 minutos a lo máximo de usted anunciar la presentación de la demanda, la organización Alianza por las Reformas, que es lo mismo que Justicia Ya y lo mismo que RICI GT y Fundación MAC, en fin, todos es la misma gente con diferente nombre, presenta también una denuncia contra usted directamente. ¿La conoce? ¿Puede pronunciarse al respecto? Sí, estuve viendo algunos mensajes y algunos comunicados de los ciudadanos. Yo respeto a la ciudadanía en general y respeto pues a todos y a todas las personas que pueden pensar de una forma distinta. Pero el derecho es uno. Y si ellos me estaban denunciando
a mí por algunas circunstancias, pues esto se debe al ejercicio de mi función jurisdiccional. Ustedes se dan cuenta y también decirles y también públicamente denunciar que he sido seguida a consecuencia de los casos que estoy conociendo y especialmente en este último tiempo. He sido seguida por motoristas, por vehículos, ya presenté una denuncia, pero en el ejercicio de esa función jurisdiccional es este tipo de situaciones que hacen para coaccionar y limitar a los magistrados que piensan, magistrados que pensamos de una forma distinta que se hace susceptible de parte de ellos, pero en realidad no he cometido, no he hecho ningún ilícito como para que se haga este tipo de situaciones. Pero yo creo básicamente que lo hacen porque lo han hecho a través de estos medios, lo hacen a través de coacciones y amenazas y lo hacen a través de algunos medios que pues hacen una crítica, pues no es una crítica constructiva, sino una crítica destructiva hasta llegar a cuestiones de tipo personal. Yo respeto muchísimo a la ciudadanía y sé que en una república en donde hay democracia, pues todos podemos pensar, pero debemos de ser respetuosos. Y qué casualidad que pongo yo la denuncia y a los pocos minutos se me pone a mí esa denuncia. Y eso es para limitar el ejercicio de mi función jurisdiccional, es para limitarme, y como les decía, a simple vista, y creo que la ciudadanía ya se ha dado cuenta de que estas personas pues litigan inclusive en la propia Corte de Constitucionalidad, en donde se les han resuelto asuntos específicos en contra de los propios principios y de la República. Licenciado Ralón, mucha gente se pregunta si la Corte de Constitucionalidad va a hacer lo mismo que ha hecho en casos anteriores con las designaciones de la Corte Suprema de Justicia y las van a impugnar porque no les va a gustar la designación. Es una duda, digamos, razonable que exista en la percepción de la ciudadanía, porque lamentablemente hemos visto cómo impugnaciones de ciertos grupos han detenido designaciones a la Corte de Constitucionalidad, han anulado procesos de elección de magistrados, han retrasado procesos de elección de magistrados, por lo que está, digamos, de manera reciente una serie de acontecimientos que pueden dar lugar a pensar de que existan grupos que quieran bloquear el que exista una debida integración de la Corte de Constitucionalidad. Yo espero que no ocurra de esa manera. Yo esperaría que, digamos, está claro en la ley de amparo que las designaciones de la Corte Suprema de Justicia son inimpugnables y en este caso, declarando el acuerdo de cesantía e indicando que la Corte Suprema debe designar a quien sustituya, no debiese haber un motivo para detener esa designación. Sí entiendo la percepción ciudadana, pero yo esperaría que, habiendo vivido esta enorme crisis y sobre todo los mismos grupos que en su momento detuvieron y bloquearon la elección de Cortes, que ahora dicen que urge elegir, pero en su momento decían que no importaba el plazo, que no importaba la prórroga indefinida, pues quizás de la lección aprendida de que hay que respetar los plazos constitucionales, hay que respetar las normas expresas, hay que respetar cuando se dice que es inimpugnable una decisión, pues quizás pues tomen de esa lección aprendida para que no se vuelva a distorsionar el debido cumplimiento y la debida integración de los tribunales del país, porque estamos inmersos en que no están debidamente integrada la Corte de Constitucionalidad, no hay una, digamos, selección que se debió haber cumplido de Corte Suprema y Corte de Apelaciones en el plazo constitucional, por amparos, por bloqueos a designaciones, aún yendo en contra o de plazos constitucionales improrrogables expresos o de normas
expresas que prohibían la impugnación de esas decisiones. Así que ojalá no se repitan esos mismos errores. Licenciado Ralón, bueno, en este tema de que es impugnable y todo, pues ya empezaron algunas voces a levantarse en el sentido de que la Corte Suprema debería de hacer un nuevo proceso para tener un nuevo listado de dónde seleccionar. Otra corriente dice, no, hay un listado del año 2016 y de las personas que no hayan renunciado o hayan desistido en su momento de ese listado, es de donde la Corte Suprema debe de seleccionar al magistrado titular. ¿Por qué corriente se decanta usted, licenciado Ralón? Según la última resolución de la Corte de Constitucionalidad que impidió que el magistrado Conrado Reyes pudiera asumir el cargo, indicaba que era que debía haber nuevo evento o convocatoria. El artículo 154 de la Ley de Amparo establece que debe hacer una convocatoria para luego hacer la designación, por lo que creo que la Corte Suprema de Justicia va a aplicar ese 154, hará alguna convocatoria y luego de esa convocatoria designará, porque tiene una sentencia de su otro magistrado a quien no le permitieron, digamos, tomar posesión por no haber hecho esa nueva convocatoria. Yo particularmente creo y comparto el voto razonado que en su momento dio la magistrada Diana Ochoa en ese caso, pero creo que la Corte Suprema de Justicia se va a inclinar por hacer una nueva convocatoria específicamente para el titular que complete periodo. Señora magistrada, ¿qué podemos esperar de la situación política de aquí a abril, sobre todo el ambiente tenso dentro de la Corte? Como usted misma indicó, usted ha sido sujeta, por ser la voz disidente, ha sido sujeto a ahora una querella y mucha presión dentro de la Corte. No hay dos magistrados, un titular y un suplente. La situación es crítica y hay muchas resoluciones constitucionales pendientes que Guatemala depende de ellas para seguir avanzando. Yo creo que tenemos que seguir trabajando. Yo pues he manifestado mi responsabilidad en la defensa del orden constitucional. La ciudadanía tiene derecho de tener instituciones de justicia debidamente integradas, ¿verdad? Y creo que la Corte pues debe de hacer esto debidamente, de forma inmediata, y también que esto sea garantizado de acuerdo a la Constitución. Es uno de los pilares fundamentales el cumplimiento de nuestras obligaciones bajo los estándares de responsabilidad y probidad que deben de estar al servicio de la ciudadanía guatemalteca. Yo espero, como he esperado desde el día número 1, cuando tomé posesión y juré la defensa del orden constitucional y de nuestra Constitución, que las resoluciones sean resoluciones con justicia, con valor, con certeza. Creo que definitivamente hay algunas cosas que a la fecha pues se han quebrantado, pero creo que la ciudadanía merece la institucionalidad de nuestra Corte y especialmente el trabajo de muchos actores en este momento, actores nacionales e internacionales, para el rol importante en una consolidación de un Estado de Derecho. Eso es lo que espero y yo creo básicamente que ahorita en este momento pues está cambiándose la historia y especialmente le digo cambiándose la historia porque creo que el magistrado Neftalí Aldana hubiera hecho lo mismo que hice yo por cualquiera de nuestros otros compañeros en relación a ser la voz de la que él no puede hacerla en este momento. Entonces, es esas garantías las que necesitamos y la que necesita el pueblo de Guatemala.
Magistrado Ochoa, 30 segundos, por favor. Han anticipado el tema de la vacancia por fallecimiento de la CIA o de la titularidad designada por el Colegio de Abogados. De lo que le consta, ¿dará tiempo o se hará esa designación por parte del colegio en lo que resta del periodo de la séptima legislatura? Perdón, del séptimo periodo de la Corte de Constitucionalidad. Mire, si se tiene la voluntad, porque pues creo que es una voluntad política, si se tiene la voluntad, creo que el colegio podría realizarla mediante algunos mecanismos virtuales o mediante algunos mecanismos que den esa certeza para que exista una verdadera integración de todos los magistrados y magistradas que conformamos la séptima magistratura. Creo que si existe esa voluntad, pues se puede hacer para entregar y dar esa certeza, especialmente al pueblo de Guatemala, a quien nos debemos como ciudadanos y ciudadanas. Bien, magistrada, licenciado Ralón, les agradecemos mucho que nos hayan acompañado esta noche. Seguiremos dándole seguimiento a este tema. Muy amables, que descansen. Gracias, buenas noches. Muy buenas noches. Gracias, Carmina, y gracias, Mariano. Qué bueno estar con ustedes y también a usted, doctor Ralón. Mis respetos. Igualmente. Feliz noche, igualmente. Gracias. Bien, a ustedes, la audiencia Canal Antigua, los invitamos para que después del corte continúen con nosotros. Vamos a tratar el tema de la elección de la nueva Junta Directiva para el año legislativo 2021-2022, hecho que sucedió hoy con un voto de 107 votos a favor para la reelección de la mayoría de miembros de la Junta Directiva del Congreso de la República. Los esperamos.